Vamos a Actos 15. Actos 15, por favor. Actos 15 y vamos al versículo 28. Tenemos a Santiago, el hermano de Jesús, hablando aquí. Y él dice en Actos 15, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, entonces mostrando aquí que no es solamente de Él, sino de Dios, acerca de las cosas que Él va a decir en un momento. ¿Okay? Entonces esto es algo de Dios. ¿Okay? 28. De no imponeros otra carga, además de esas cosas necesarias. Y esta carga es para los gentiles, cuando ellos están en reunión con judíos, especialmente esos judíos que estaban viviendo según la ley para mucho tiempo, pero están como tratando de hacer esa transición a las cosas del cristianismo. Entonces hay un conflicto ahí acerca de la comida y cosas así. Entonces Santiago dice, vea, gentiles, por favor, a lo menos piensa en estas cosas cuando estás con nosotros. Y él dice, versículo 29, que os apartéis de las cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de lo estrangulado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, haréis bien tengáis. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de estos 4 mandamientos que están aquí, que son para creyentes gentiles, pero que vamos a mirarlos por una perspectiva espiritual. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y es interesante aquí que Santiago básicamente presenta cosas que son como convicciones de él y de los judíos a los gentiles, esperando que ellos a lo menos pueden pensar en sus convicciones y respetarlos cuando están con ellos. Y según Pablo en Romanos 14, eso es algo bueno y agradable para hacer, es lo que debe hacer los fuertes cuando encuentran cristianos que tienen convicciones acerca de cosas, deben respetarlo y a lo menos hacerlo en frente de ellos. ¿Sí, va? Por eso es algo del Espíritu Santo, porque el Espíritu dio todas las palabras acerca de tratando con convicciones según nuestra libertad. Y más que todo es para evitar contiendas de opiniones. ¿Okay? Perdón, contiendas de opiniones. ¿Sí, va? En lugar de pelear ahí, entender que hay personas que piensan así de esta cosa que no es tan importante, entonces, ok, vamos a respetar. Sí, ¿va? Pero para mí es interesante que el Espíritu Santo estaba detrás de esto. Puede ser que hay más significado ahí. Un significado espiritual que levanta estas 4 cosas para que gentiles que son creyentes pueden ser bien o cosas buenas en su camino con Dios. ¿Sí, ve? Es posible mirar estas 4 cosas y mirarlas de una manera espiritual para ver cómo se aplica directamente a nosotros hoy en día. Entonces eso es lo que vamos a hacer en ese mensaje, hermanos, pero vamos a comenzar con el postrero primero, porque eso es divertido. Entonces el último que está ahí es de fornicación. De fornicación. ¿Y qué es eso? Cuando haces relaciones sexuales y no eres casado. O estás involucrado en cosas que no cuentan como matrimonio. ¿Sí, ve? Cosas así. Y adulterio también, eso es un tipo de fornicación. Vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6.
y versículo 18, Pablo hablando con los corintios, una iglesia carnal, y él dice, 1 Corintios 6 y versículo 18, huir la fornicación, evítalo. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, y eso es la verdad, porque es posible, por ejemplo, recibir una enfermedad que es transmitida por sexo. Te afecta físicamente. ¿Sí, ve? Es más personal, estás hablando de algo muy íntimo entre dos cuerpos cuando haces ese tipo de fornicación, y por eso, cristiano, evítalo. No debes hacer algo de eso hasta que eres casado, porque Dios dice que cuando eres casado todo está bien. Gloria a Dios. Pero es más que eso. Sí, es un pecado, sí. Dios no quiere que reciba las consecuencias, pero hay una manera de fornicar espiritualmente también, ¿no? Vamos a Ezequiel 16. Ezequiel 16, por favor. Y eso es un capítulo famoso acerca de Dios hablando con Judea y comparándolos a Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16 y versículo 29, Jehová dice, mas multiplicaste tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos. Ni tampoco con esto te hartaste. Cuán inconstante es tu corazón, dijo el Señor Jehová, habiendo hecho todas esas cosas, obras de una poderosa ramera. Que siga la ramera. ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué buscas las cosas de la tierra de Canaán y de los caldeos? 31. Edificando tus altares en cabeza de todo camino. Entonces estaban haciendo altares en lugares aparte de ese altar que Dios dio en Jerusalén por medio de los levitas. ¿Sí ve? Ya tenían el templo de Dios, no debes tener otro altar, pero ellos estaban haciendo otros altares. Estás viendo que evitando fornicación es bueno con Dios porque tiene que ver con su relación con Él. Y si eres constante con Él o inconstante, ¿sí ve? 31. Y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, menospreciando el salario, mas como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. Y eso te pone a pensar en Oseas y su mujer Gomer. Y Dios miró lo que estaba haciendo Judea aquí. Mira a ellos como están cometiendo adulterio. Más fuerte, porque están buscando a otro. ¿Sí ve? No siguiendo el Dios de Israel, Jehová, sino buscando dioses ajenos y mezclando con ellos. Y lo mismo pasa hoy en día con cristianismo, con cristianos que realmente son salvos y parte del cuerpo de Cristo. Tristemente, ellos reciben el Cristo de las Escrituras y después buscan otro Cristo. Porque no quieren seguir algunas cosas aquí en la Santa Biblia que dice acerca de Jesús y no les gustan. Entonces trata de pintar y hacer otro Jesús que no está en la Biblia. ¿Y sabes qué? Está haciendo adúlteras. Están cometiendo fornicación espiritual. ¿Sí ve? Y por eso no vas a hacer bien, vas a hacer mal. Eso es el resultado. Bien haréis si sigues estos 4 mandamientos que están ahí. Y mal vas a hacer si no lo haces. Muy simple. Okay. Es importante decirte, hermanos, que la verdad es que el diablo es muy astuto. Más que todo, las bestias están aquí en la tierra. Y él le encanta matar a los infantiles espirituales. Porque él va a saber si usted realmente recibe a Cristo. Pero la primera cosa que va a hacer de una es mostrarte un cristiano específicamente que sigue otro Jesús, por ejemplo. Y usted mira a ellos como, wow, hay otra persona que es salvo, a lo menos. Y sigues eso y por eso crees en algo que no está en la Biblia. Entonces es muy fácil pasar. ¿Sí ven? Puede ser que es otro espíritu.
En lugar de seguir el Espíritu Santo que te guía a sus santas escrituras, a su palabra, porque Él es el autor de la escritura, si no sabía, el Espíritu Santo. En lugar de eso, buscas otro espíritu como el Espíritu Santo. Usted habla en lenguas. Y lenguas no es lo que estoy diciendo ya, es otra cosa, pero eso es lo que significa lenguas, lenguaje. ¿Sí ve? Personas buscan otro espíritu para tener una experiencia. Otro Cristo para resistir la doctrina acerca de Dios en su Biblia. Otro espíritu para poner la experiencia encima de la Santa Biblia. Y tristemente llega hasta que ellos creen otro evangelio. Y entiendo lo que digo, hermano. No estoy diciendo que la mayoría, por ejemplo, rechacen que Jesús murió por sus pecados y que fue sepultado 3 días y resucitó el tercer día, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, que Él venció contra el pecado y la muerte, y si confías en Él vas a recibir la salud. Muchos de ellos siguen creyendo en eso. ¿Okay? Hay algunos que sí lo rechazan y tratan de darle obras a salud, pero con cristianos no es así. Lo que ellos dicen es que, eres salvo por gracia, pero tienes que mantenerse por obras o puedes perder su salud. Eso es otro evangelio. Porque si Jesús murió por sus pecados, es todo su pecado. ¿Sí ve? Él puede limpiar, quitar todo pecado, el pecado del mundo. Lo que dice la Biblia. Pero ellos no creen eso. Entonces ya por creyendo otro evangelio que otra vez rechaza lo que dice la Biblia y sigue lo que ellos ven con su experiencia, viendo a esa persona que dice que ellos son cristianos pero no viven para Dios, entonces miran eso y juzgan y dicen, esa persona va a perder su salud o ya lo perdió o algo así, en lugar de solamente diciendo que a lo menos ellos no están correctos con Dios. Yo no sé si él es salvo o no, pero él tiene que obedecer a Dios, eso es obvio. Eso es la doctrina correcta. Y puede ser que con hablando y tratando con ellos, puedes dar cuenta si son salvos o no, al menos ellos mismos. Y por eso ellos otra vez hacen una profesión de fe, que es según la Escritura, o hacen una profesión que ellos van a seguir y andar en la fe, según la Escritura. Eso es la manera correcta, ¿sí va? Pero el diablo, él le gusta hacer eso. Voy a darte otro tipo de Espíritu Santo, otro evangelio, cambiarlo un poco para asegurar que usted puede ser más débil en la fe que antes. Si reconozco un compañero en el trabajo y él es armeniano, no sabe qué es eso, pero él cree que puedes perder su salud. Él me preguntó lo que creía, entonces yo tratando en como 1 minuto o menos decir la doctrina correcta acerca de aseguranza eterna. ¿Sí ven? Porque la Biblia dice que puede ser asegurado en su corazón acerca de la vida eterna. Explicando todo eso rápido, que ponemos fe en Cristo y por eso Dios juzga eso, dice que sí, usted arrepintió de verdad, voy a darte la fe de mi Hijo, y cuando te doy esa fe de Cristo, por eso tienes vida eterna y sempiterna, porque ya depende de Él, no de ti. Yo di todo eso rápido y él dijo, wow, nunca lo había pensado así, pero estoy en desacuerdo. Y yo, ¿por qué? No sé. ¿Sabes por qué? Porque él no sabía que está ahí fornicando con otro evangelio. Y cuando algo se meta, es duro sacarlo, requiere buscando a Dios y buscando su palabra y recibiendo esa palabra. ¿Sí, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo nos dice, no debes fornicar, gentil. Pero también el segundo mandamiento en esa lista, comenzando con el último y regresando al primero, es evitando lo estrangulado. ¿Sí, verdad? Y sabemos que estrangular, hablando de los animales, son animales que son básicamente matados de una manera que no es según una manera humana. En lugar de cortar su arterio específico para asegurar que toda la sangre sale rápido, que no hace daño porque corta un nervio ahí,
Y toda sangre sale rápido porque es un arterio, ¿sí ve? En lugar de eso, tratan de abusar a los animales y matarlos de maneras diferentes, asegurando que sangre queda en partes del animal que no debe estar ahí. ¿Sí va? Y los judíos, pues, ellos siempre, cuando comieron carne, era como básicamente completamente limpio de sangre, porque no querían comer sangre. Pero los gentiles, hablando de mi etnicidad, comen morcilla y cosas así. Esos son ejemplos de eso. Y a lo menos enfrente de esos judíos o enfrente de hermanos que, por ejemplo, son vegetarianos, no debes comer carne enfrente de ellos si vas a juntar con ellos. Eso debe ser obvio. Okay. Pero estrangular también tiene otro sentido, o cosa más básica, que es contener, impedir, estorbar actividad. Cuando estrangulas a alguien, estás chocándoles, estás impidiéndoles salir de su aguanto, estorbándoles, de no respirar. ¿Sí ve? Entonces puede mirarlo espiritualmente como si fueras, estás como cortando su capacidad de crecer y seguir en la fe, en la vida una vez dada a los santos. Vamos a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y versículo 2 dice: como niños recién nacidos, desear ardientemente la leche no adulterada. Mira eso, tienes que evitar la fornicación acerca de la Biblia. Puede poner eso en otro evangelio, es otra palabra, ¿sí ve? La leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Y si estás fornicando con una Biblia falsa, entonces vas a tener leche que es un poco adulterada, y eso va a estrangularte un poco espiritualmente. ¿Sí ve? ¿Tienes la palabra no adulterada? En español es el 1865. ¿Por qué, Manuel? Otro estudio. Pero espero que a lo menos con lo que tienes en su mano aquí, usted realmente que crees que cada palabra, toda habla que está ahí, es limpia y pura y directamente de Dios para que sea eficaz en su vida, porque lo crees. Si no crees eso con toda palabra, para ti es como leche adulterada. Y te estrangula. Asegura que no vas a crecer en la fe. Su crecimiento por medio de Dios es afectado. Eres estorbado un poco por Satanás en esa manera. Y es por eso que Pedro, orando para todos nosotros, le había dicho que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso debe ser su meta cristiano después de conociendo a Cristo personalmente, haciendo de su Señor y Salvador. Conoce más a Él y de Él y por Él. Mira su vida, mira sus enseñanzas, dar cuenta que Él fue en todos lugares haciendo bienes siempre, y hacer eso su meta, que quiere ser como Él, que quieres andar en sus pasos, que quieres caminar en su camino, porque Él es el camino. ¿Sí, ve? Y eso va a asegurar que no vas a ser estrangulado en la fe. La Biblia dice también en 2 Tesalonicenses 1, vuestra fe va en grande crecimiento y el amor. Básicamente, creciendo en el conocimiento y gracia del Señor Jesucristo es conocer la caridad de Él, que es el amor de Él en acción en su vida. Es poniendo a Cristo Jesús encima de ti, despojándose del viejo hombre y andando en eso. Entonces su crecimiento va a resultar en ¿qué? Que vas a orar para otros, que vas a servir a otros. ¿Otros quién? Hermanos primero. Orar para ellos cuando están en tribulación y angustia, están sufriendo enfermedades, quieren crecer y ser mejor en la fe. Ayudándoles en servicio, dándoles oportunidades de evangelizar, dándoles oportunidades de ayudar a los pobres, cosas así. Dándoles oportunidades de ayudar a ti.
y orando y sirviendo a ti mismo, porque buscas a Dios para ayudarte a crecer en la fe, y sirves a ti y a Dios por buscando a su Hijo aquí en las Escrituras. Entonces vas a leer la Biblia cada día, vas a orar a Dios cada día, y vas a ir a la iglesia cuando las puertas están abiertas. Así es. Porque si no haces esas cosas básicas, a lo menos, su fe va a ser estrangulado. No vas a crecer. Y cuando no creces, ¿sabes qué pasa? El pecado llega, entra y te afecta. Y ya caíste, hombre o mujer justo, hijo o hija de Dios. Es bueno ser una persona que sirve a Dios como esos toros, como dice en la Biblia, que sirven y trabajan muy bien. Pero eso requiere que no eres estrangulado para que puedas ponerse fuerte en la fe. ¿Qué harás? El tercer mandamiento en esa lista es evitando sangre. Evitando sangre, porque la sangre físicamente es prohibido antes de la ley, en la ley y después de la ley aquí, según la Biblia. Y eso incluye la sangre de Cristo. Tristemente, hay muchos que no creen eso, específicamente los católicos y ortodoxia los dos grandes denominaciones de cristiandad. Eso es una excepción. ¿Por qué? Porque Juan 6 enseña eso. Juan 6 no enseña eso. Jesús, cuando Él habló, todo lo que le había dicho ahí, era muy claro que no está hablando de bebiendo su sangre físicamente, porque Él no vivió del Padre Celestial por bebiendo la sangre de su Padre. Muy claro. ¿Sí, ven? Comenzó con creyendo, habló de creyendo en la mitad y terminó con hablando de creencia. Eso es una falta de escuchar todo el mensaje de alguien, no viendo y entendiendo una ilustración y separando de la doctrina que estaba ahí. No, la sangre es prohibido siempre. No sé cómo se aplica espiritualmente. Vamos a Ezequiel 3. Ezequiel 3. Para los que están pensando a dónde la ley dice que no debes beber sangre, creo que es en Levítico 17. Y antes de la ley, no me acuerdo. Creo que es algo con Abraham. Debe buscarlo, yo sé que está ahí. Pero Ezequiel 3. Yo no soy Dios, no me acuerdo todo, siento. Ezequiel 3 y versículo 18 dice, nota esto: cuando yo dijere al impío, muerte morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea amonestado de su mal camino, para que viva, el impío morirá por su maldad. Claro, ellos son malos, van a morir por eso. Mas su sangre demandaré de tu mano, dice Jehová a Ezequiel, y a nosotros. Es decir, es importante testificar acerca de Dios y su Hijo a otros, porque si Dios, por medio de su Espíritu, te dice, habla con esa persona, da a esa persona un tratado. Si no lo haces, Dios va a decir que la sangre de ellos en parte está encima de ti. ¿Sí ven? Debes ser dispuesto a dar todo el consejo de Dios. 19. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú escapaste tu alma. Entonces, si tú a lo menos tratas de hablarles, todo está bien. 20. Y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y yo pusiere tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, ni sus justicias que hizo vendrán en memoria, mas su sangre demandaré de tu mano. Y nota que también
aplica a los que son justos. Es decir, testificando por Dios, hermanos, no es solamente a los que no conocen a Cristo, sino también a los que conocen a Cristo. Porque hay más en la Biblia que solamente el Evangelio de Cristo. Hay mucho más ahí. Y si un cristiano es justo porque son cristianos, son justificados por Cristo, tienen la justicia de Dios, pero no andan según eso, puede ser que Dios manda a ti para hablar con ellos, esperando que ellos escuchan y reciben eso, la reprensión, para que ellos puedan arrepentir y confesar su pecado y regresar en comunión con Dios. Pero si eso no pasa, puede ser que ellos mueren físicamente por no recibiendo las cosas de Dios, pero Dios va a preguntarte en el tribunal de Cristo, cristiano, ¿por qué usted no habló con este hermano o hermana cuando yo te dije que debes hablar a ellos, ser creyendo para Dios? 21. Y si al justo amonestares para que el justo no peque, y no pecare, viviendo vivirá, porque fue amonestado y tú escapaste tu alma. Mostrando que si usted habla con ese cristiano, realmente está dispuesto a dar todo el consejo de Dios, puede ser que ellos se cambien. Gloria a Dios. La Biblia dice que con verdad enseñas el camino de Dios. Y debes ser dispuesto a declarar más particularmente ese mismo camino de Dios. El camino de Dios es Jesús, predicando de Él, y el crucificado a personas que no conocen a Cristo. Eso es la primera parte de gran comisión, que es ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí ven? Entonces sí, hace eso, testifica para que no haya sangre encima de ti. Pero con los salvos debe ser como Priscila y Aquila, que trabajaron con Apolos, dándole más particularmente el camino de Dios, explicando otra doctrina que está en la Biblia para ayudar a crecer en la fe. Porque la segunda parte de la gran comisión es enseñando a todas las naciones todo lo que Jesús había mandado. ¿Sí ven? Predicar, enseñar, evangelio, doctrina para crecer en la fe. Los dos son importantes. Y en este caso, en 2023, más que todos, acerca de la verdad de las Escrituras. Porque muchos cristianos no viven para Dios porque no creen que Dios había hablado a ellos, que Él no había dado toda su palabra a ellos. Entonces dicen que no hay una autoridad final. ¿Qué voy a hacer? Hago lo que quiero. Estoy siguiendo el Espíritu. No siempre que es el Espíritu. ¿Qué no dice el Espíritu Santo? Entonces sí, tenemos que tratar con personas que no conocen a Cristo, mostrándoles que su religión es una filosofía vana de los hombres y no es de Dios. Pero sabes que hay filosofía humana también en cristianismo. Mira calvinismo, por ejemplo. Es su trabajo cristiano mostrar que el calvinismo no está en la Biblia, que la voluntad libre sí está, que la capacidad de decidir sí está, que Dios dio eso a los hombres para asegurar el amor, a lo menos. ¿Sí, verdad? Que no puedes tratar de decir que Dios determina todo y después decir que es la culpa de la persona cuando pecan, porque si Dios directamente determinó a ellos haciendo eso, Él lo causó. ¿Sí, ven? A veces tienen que enseñar esas cosas. Y la mayoría de calvinistas, ellos no creen en la Santa Vida, no tienen una vida perfecta. Entonces todo realmente comienza ahí. ¿Sí, ven? Y la cuarta, o el cuarto mandamiento, es de las cosas sacrificadas a ídolos. Y eso es interesante, porque sí, Pablo había dicho en 1 Corintios 8 que puedes, no significa nada, pero si afecta la conciencia de otro, no lo hace. ¿Sí, ve? Eso depende de su situación, y aquí parece que puede afectar la conciencia de los judíos. Entonces ellos pidieron que no comes esas cosas sacrificadas a ídolos. No busca cosas en general,
que son dedicados a dioses falsos o a las estrellas en Hollywood, Los Ángeles o donde sea. Hay estrellas en cada país. No busca las cosas del mundo. ¿Sí, verdad? Pero nota una cosa que es sacrificada a ellos, a lo que ellos levantan. O sea, como levantándose con eso. Entonces la Biblia dice en Hebreos 13, versículo 9, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. De los viandas debes básicamente buscar gracia, tener su corazón afirmado con la gracia, no con viandas. Y a veces, tristemente, los cristianos, especialmente los gentiles que buscan sabiduría, piensan que ya entienden toda la Biblia, que es básicamente imposible, si no sabía. No eres Dios, ¿verdad? Y por eso levantan y buscan un ídolo, que es otro hombre con su sistema de teología o sus pensamientos filosóficos, y levantan eso, son llevados por esa doctrina diversa y extraña, de esa vianda, porque le llenan su mente y le gustan. Y comen esa comida sacrificada a ídolos. Creen en los institutos de Calvino, por ejemplo. Creen en catecismo, los católicos, etcétera, etcétera. Ortodoxia, creen en sus padres y las creencias de ellos. Y las filosofías de ellos. Entonces debemos resistir eso y aprender directamente de Dios. Vamos a Colosenses 2. Busca los sacrificios de Dios. Busca las cosas de Dios. Dios tiene filosofía. Dios tiene revelación. Dios tiene empiricismo. Dios tiene todo eso. Dios es sabiduría. ¿Qué no busca a Él? Para que Él pueda darte discernimiento de estas cosas. Para que evitas las cosas incorrectas. Colosenses 2 y versículo 8 dice: guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo, y no según Cristo. Si ve, hay filosofía que no es vana, que es verdad, que es según Cristo. Hay cosas que son verdad. Hay los elementos de Dios y no del mundo. Entonces, hay cosas buenas por ahí, pero ¿cómo vas a saber eso si no buscas la revelación primero para darte los lentes espirituales para mirar las cosas que están ahí de los hombres y ver cuáles realmente cuadran con la Biblia? Y si no lo haces, vas a recibir esa filosofía que es vana de una. ¿Sí, ven? Hay personas que hacen el opuesto y dicen: yo voy a evitar todo eso, no lo necesito. Así que piensan que no hacen filosofía. Cuando piensan están haciendo eso. Entonces eso es demasiado otro extremo. Y la Biblia requiere que estás dispuesto a dar una respuesta a personas. Eso requiere pensando. Eso requiere pensando. ¿Sí ve? Eso es un tipo de filosofía, lo más básico, pero cuenta. Pero es según la Escritura. Eso es todo lo que debes tener. Primera de Pedro 3. Mira lo que Pedro dice. Nota que no fue Pablo. Creo que Dios quería asegurar que no era Pablo. Porque muchos miran a Pablo como el fariseo que sabe todas esas cosas de filosofía, etc. Pero fue Pedro, ese pescador, que había dicho esto. Y si él lo entiende, usted también debe entenderlo. Primera de Pedro 3 y versículo 15 dice: mas santificar al Señor Dios en vuestros corazones. Amén. Eso primero. Enfocar en Él. Si ve, Él determina todo contigo. O mejor dicho, Él es el fondo de todo. Que no te esfuerza a hacer cosas, obviamente. Pero Él debe ser su fundamento. 15. Y estad siempre aparejados para responder a cada uno que os demanda razón de la esperanza que está en vosotros, y esto con mansedumbre y
reverencia. ¿Qué dice Pedro? Responde. Tener respuestas. Tener razones. Y responde con mansedumbre y reverencia. Reverencia hacia Dios y mansedumbre porque esa persona no puede responder a la verdad, aparte con error, incluyendo atacando el mensajero. Y no debes tratar de defenderse, sino orar a Dios para que Dios trabaje con ellos, y no deja que eso te afecta. ¿Sí ven? Entonces la verdad cristiana, si comienzas creciendo en la fe por recibiendo esos 3 mandamientos antes, vas a ser un mozo o padre en la fe. ¿Sí ven? O una moza o madre en la fe. Y sí, eres llamado de aprender las cosas que están en este mundo. Saber un poco de otras religiones. Saber un poco de las filosofías que existen. Para que puedas responder a ellas bíblicamente. Pero no, tener cuidado de entrar a las profundidades de esas cosas. Es muy fácil ser tentado por Satanás perderse en eso, en lugar de solamente recibir lo que es necesario para responder en contra de esas cosas. Porque tienes la verdad aquí. ¿Sí, ¿verdad? Ejemplos de eso son la crítica textual. Donde, por ejemplo, pelean si 1 Juan 5:7 realmente está en la Biblia. O dicen que no puedes tener la Biblia y tienen sus razones académicas. Es triste porque es bueno estudiar los manuscritos, pero yo no sé por qué confundieron los manuscritos con los autógrafos. Esos son los originales y no existen, no tenemos esos autógrafos, solamente tenemos manuscritos. Y todo eso es basado en básicamente comenzando con una mentira, llamando copias originales. ¿Por qué? Porque usan las cosas sacrificadas a ídolos. ¿Sí ven? Lo que no es importante es las palabras de Dios. Es cuál papel usas para su base de esas palabras. Olvidando que Dios es eterno y su palabra es eterno y Él nos habla hoy en día. ¿Eso es lo que importa? O la pelea entre fileo y agape, como eso es algo especial en griego acerca del amor. Puedes encontrar todos esos tipos de amor en español, cuando lees en contexto. ¿Por qué necesitas saber si es fileo o agape? Como si fuera que eso siempre funciona así en griego, y no es así. Había hermanos como Dr. Sam Gibb que mostró eso. ¿Sí ve? Es que palabras tienen múltiples connotaciones. Contexto es rey, interpretando la Biblia, siempre. Pero buscan eso. Quieren un basis filosófica para su doctrina de Dios, y por eso siguen cosas raras como teísmo clásico y todo eso. Básicamente creen que no puedes conocer a Dios. ¿Cómo así? La Biblia dice que puedes conocer a Dios. Eso es el punto de todo lo que Jesús había hecho. ¿Por qué vas a seguir eso? Porque te gustan las cosas sacrificadas a ídolos. Pues se tiene un poco inteligente, te levanta. En lugar de solamente buscando lo que muestra que eso es falso. ¿Sí ven? Y eso también incluye las cosas que están en nuestra cultura popular. ¿Sí ven? Como las perspectivas acerca de la teoría de multiversos, evolución que realmente es macroevolución o evolucionismo, es lo que realmente es. Pero dicen que es evolución. Tú tienes que aceptar mi palabra. Y cuando te digo que creo en microevolución, ya crees que no creo en evolución, cuando es un tipo de evolución. O el concepto de reencarnación, que es muy popular en este mundo, si no sabía. La Biblia dice claramente que eso no pasa. Gente va a ser resucitados, pero eso no es reencarnación. ¿Sí ves? Son muy diferentes. Entonces, ¿puedes responder a esas cosas bíblicamente? Si estás creciendo en la fe, vas a estar ahí en
ahí en las calles afuera hablando con personas, y la pregunta es si Dios puede sacar por medio de su corazón algo en su palabra. Y no tienes que citar, la Biblia dice en Efesios 2 y versículo 8, por la gracia soy salvo en medio de la fe. No tiene que ser eso, pero Él puede sacar las palabras a lo menos un poco, o a lo menos la idea que Él muestra aquí. Sí, ¿verdad? Bueno, eso depende de ti, cristiano, si vas a crecer en la fe. Si vas a obedecer esos 4 mandamientos, mirando una perspectiva espiritual. Porque si lo haces, vas a hacer bien. Entonces, para concluir, vamos a Actos 21. Actos 21, que es después de Actos 15, cronológicamente. Entonces, hablaron de eso antes, y aquí, dice aquí en Actos 21, y versículo 25, la Biblia dice: Empero en cuanto a los que de los gentiles han creído, nosotros hemos escrito y determinamos que no guarden nada de esto, solamente, no guarden ¿qué? Que no tienen que guardar la ley, solamente que se abstengan, que piden frente a nosotros, por favor, rechazar esas cosas frente a nosotros, ayúdanos, que no podemos. Eso nos hace sentir como estamos pecando, estar en la presencia de estas cosas. ¿Sí, verdad? ¿Qué cosas? Que se abstengan de lo que fuere santificado a los ídolos, y de sangre, y de estrangulado, y de fornicación. Y digo esto, mira que entienden que fue determinado. Entienden que los gentiles están siguiendo eso y viendo que por eso están haciendo bien. Entonces, cristiano, pido lo mismo, por favor, anda en esos 4 mandamientos para los creyentes gentiles. ¿Sí, rechaza la fornicación espiritual y la fornicación normal. Busca a Dios cuando estás en tentación. ¿Sí, tener a Él como su primer amor en todo. Pone a Él como su prioridad, y todo el resto va a seguir usted poniendo su afección en las cosas de arriba y no en la tierra. ¿Sí, evita lo que es estrangulado. Trata de crecer en la fe. Propone eso en su corazón. Y eso va a resultar que evitas la sangre, porque vas a testificar a otros acerca de su Dios. Vas a dar cuenta de la importancia de predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando sigues creciendo en la fe, dando y enseñando lo que está en la Biblia a los que son salvos y no saben lo que deben saber. Y más que todo, que evites las cosas que son sacrificados a los ídolos. Porque sabes que el diablo, es verdad que el diablo, él te busca. Él quería destruirte cuando era bebé y no le dejaste. Él quería destruirte cuando era un niño para que no creces más y no le dejaste. Por eso quería hablar a otros acerca de Cristo, seguirse creciendo. Ya Él quiere destruir los mozos y padres en la fe con las cosas profundas. ¿Sí, ven? Porque Él es sabio. Él es la criatura más sabia en el mundo, pero tristemente su sabiduría es corrupta. Y es terrenal. Y es malvado. Y va a llevar a Él y todos que sigan a Él al infierno. Entonces sigue esa sabiduría que es pacífica, que es eterna, que es buena, que es la luz. Y escucha lo que había dicho Santiago aquí. Porque cristiano, especialmente si eres un creyente gentil, si sigues esos 4 mandamientos, te juro que Dios va a ayudarte a ser un buen cristiano. Y vas a tener la vida victoriosa del cristianismo. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todas esas cosas, Señor, acerca de los 4 mandamientos. Ayuda a nosotros a dar cuenta de la importancia de seguir esas cosas para que podamos hacer bien en nuestros caminos contigo en la tierra. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo.
¿En cuál nombre oramos? Amén.